Cuando el Papa San Pío X fue canonizado en el año 1954, el padre Membiel, en su inolvidable revista Diálogo, exactamente en el número 1, le dedicó una nota cuyo repaso nos permitirá una doble entrada directa al tema central de esta jornada y al título que le hemos puesto a esta clase. En efecto, dice el padre Julio, hablando de San Pío X, el secreto de su santidad fue la fe. Nada había más natural a sus ojos que lo sobrenatural. El mundo de la fe le era familiar, mientras que el mundo a secas, así solo, debía permanecerle extraño. No se mezclará en él, sino forzado a la lucha contra los enemigos declarados de la Iglesia y contra los adversarios emboscados del dogma. Estas palabras tan justicieramente aplicadas por el padre Membiel a San Pío X, también se le aplican al padre Membiel y justifican el nombre que le hemos puesto a esta conferencia, como decíamos, el buen combate del padre Julio Membiel. Ese buen combate consistió principalmente en enfrentarse contra los enemigos declarados de la Iglesia y contra los adversarios emboscados del dogma, palabras que el padre Julio utilizó para encomiar al gran pontífice santo. Pero hay otra aplicación que debemos hacer. Membiel enseña que San Pío X tuvo que batallar contra tres grandes desvaríos. El primero, el de la negación de los derechos imprescriptibles de la Iglesia, de manera tal que frente a aquellos que atropellan o niegan o ultrajan la primacía temporal de Jesucristo, frente a aquellos que separaron abrupta y maliciosamente la Iglesia del Estado, frente a aquellos que incluso imaginaron cristianismos nacionales de espaldas a Roma, San Pío X se levantó como un gigante, en toda la majestad de su soberana autoridad, pronunció el famoso non possumus y condenó enérgicamente estos errores en su encíclica Vehementer Nos. Pero hay un segundo gran dislate, un segundo gran desvarío al que tuvo que salirle al cruce el Papa San Pío X. Y este segundo gran error es todavía más grave que el primero porque no procede desde afuera, sino desde adentro. Procede de la enemistad adintra que tiene la Iglesia. Y esos enemigos son los modernistas. Membiel dice de los modernistas, trataban de acomodar la doctrina y la acción social y política a los requerimientos del siglo. Encarnaban corrientes subjetivistas, imanentistas y evolucionistas. Se infiltraban en los ambientes intelectuales católicos con una exégesis, una historia, una filosofía y una teología que alteraba fundamentalmente la esencia del catolicismo. Reparemos en el clarísimo epítome del padre Membiel. ¿Quiénes son los modernistas? Pues aquellos que acomodan la doctrina, pero también la acción social y política a los requerimientos del mundo. Más por otro lado son aquellos que encarnan corrientes imanentistas, subjetivistas y evolucionistas. Y al fin, al modo de un estrambote, dice el padre Julio, aquellos que se infiltran en los ambientes intelectuales católicos con, enumera, una exégesis, una historia, una filosofía, una teología que altera sustantivamente la esencia, la naturaleza, la identidad del catolicismo. Contra este segundo desvarío se alzó también el Papa San Pío X, condenando rotundamente a los modernistas mediante la famosa encíclica Pacendi, que es la que estamos celebrando precisamente en estas jornadas. Pero el tercer error al que San Pío X tuvo que hacerle frente fue el extravío del demoliberalismo.
Pero no solamente el extravío intrínseco del demoliberalismo, sino y principalmente el de aquellos católicos que querían y quieren conciliar lo inconciliable. Esto es la democracia liberal con el catolicismo. Un desvarío no solamente doctrinal o intelectual, sino también espiritual, y a los principales autores y fautores y cómplices de esta gravísima heterodoxia, el Papa San Pío X también los condenó al movimiento de Decisión, que era precisamente el principal portavoz de este error, los condenó en la encíclica que a mi juicio es la carta magna del pontificado de San Pío X, Notre Charte Apostolique, que es justamente aquella en la que el Papa, después de dilucidar valientemente, con lucidez y con coraje, la verdad, termina diciendo lo que todos tantas veces hemos citado con emoción y con respeto: omnia instaurare in Cristo, instaurar todo en Jesucristo. Si bien se miran las cosas, estos tres combates que con razón tuvo que liberar el Papa San Pío X y que con razón el padre Julio Membiel se los atribuye como gran protagonista, si bien se mira, digo, estos tres combates son los mismos que sostuvo gallardamente, bizarramente, a lo largo de toda su vida el padre Julio. Por un lado, la lucha contra las fuerzas combinadas de la judeo-masonería; por otro lado, la lucha contra la herejía progresista, también llamada neomodernismo; y por otro lado, la lucha contra el demoliberalismo y contra los frutos de perdición del demoliberalismo, el socialismo y el comunismo. Tres grandes combates del padre Membiel en consonancia con los tres grandes combates de San Pío X. Contra las fuerzas combinadas de la judeo-masonería, contra la herejía progresista y contra el demoliberalismo y sus epígonos.